Acá tenemos un ejercicio más, en el cual, como les había anticipado en el video anterior, ahora tenemos una función u que depende de tres variables independientes, x y z. El dominio está en R3 y en una cuarta dimensión está la función u. Entonces la función es aquella, como ustedes pueden ver, al aplicar lo que nos están pidiendo es el cálculo de el vector gradiente de esa función en el punto del espacio, que es el punto del dominio, de coordenadas menos 1, 1, menos 1. O sea, el valor en x menos 1, en y 1 y en z menos 1. Ese es el punto en el cual tenemos que calcular el gradiente. Entonces tenemos que realizar las derivadas parciales, que son los componentes, digamos, de ese vector. En este caso, bueno, esta fórmula se amplía un poco más porque acá vamos a tener que usar el gradiente de una función u, que es la derivada de u la derivada parcial de u respecto de x por el versor en la dirección x, más la derivada parcial respecto de y por el versor en la dirección del eje y, más la derivada parcial de u respecto a z por el versor en la dirección k. Bueno, esta parte, como es un poco elemental, yo ya la dejé preparada como para que el video no sea tan pesado. Acá tenemos que calcular la derivada de esa función. Tenemos un cociente, que es la operación fundamental, entonces tenemos que aplicar u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado, que es lo que estamos haciendo acá. La derivada respecto de x, si se fijan, es 2xy menos el segundo miembro y cuadrado z. De paso lo voy repasando. U' por el denominador como está, menos el numerador como está por la derivada del denominador. La derivada del denominador es igual a 1, porque es la derivada de x respecto de x. Si a todo eso lo evaluamos en el punto m, yo lo hice aparte, porque lo que hice fue, tomé un ejercicio de una guía de un profe, pero bueno, le cambié las coordenadas para tener números un poco más pequeños, más manejables. Y nos da un valor de 1. Espero no haberme equivocado. De todos modos, yo lo revisé a esto. Si ahora hacemos la derivada parcial respecto de y, aplicamos la misma fórmula. Bueno, está faltando sobre b al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos respecto de y es x al cuadrado menos, si seguimos con el numerador segundo término, bajo el exponente 2 por x, y z. U' por b como está, menos, bueno, esta parte queda exactamente igual, porque es u por la derivada del denominador. Como tenemos x más y más z, cuando hagamos las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z, siempre nos va a dar 1. Si evaluamos esto en el punto m, también nos va a dar 1. Y la última derivada respecto de z, bueno, el primer término del numerador, la derivada es igual a 0, y el segundo término es negativo, x y al cuadrado, por la derivada de z respecto de z, que es 1, por el denominador como está, menos el mismo segundo término del numerador de las otras dos derivadas parciales, dividido b al cuadrado. En este caso, evaluándolo en el punto m, me está dando un valor de menos 1 en cambio. Entonces con esto nosotros podemos armar ya la expresión vectorial del gradiente, diciendo que es igual a la derivada respecto de es 1 por y. Bueno, no hace falta poner el 1, ponemos directamente el versor unitario. Por el mismo motivo, acá vamos a poner j, y en el último, como es negativo, va a ir menos k. Entonces esta es la expresión vectorial del gradiente. Luego lo que hacemos es calcular el módulo del gradiente, que es la raíz cuadrada de, bueno, sería de
1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, acá nos damos cuenta de que directamente es la raíz cuadrada de 3. Ese es el módulo del gradiente. Y el módulo del gradiente, ustedes saben muy bien que es el valor máximo de la derivada direccional en ese punto, en el punto M. Esa es la importancia. Luego, lo que nosotros podríamos hacer acá es realizar un gráfico. El gráfico normalmente, yo puntualmente no lo pido cuando es en R, el dominio está en R3, ¿no? Pero en este caso nosotros tendríamos el eje X, tenemos el eje Z y tenemos el eje Y. Ya estoy liquidado con el tema de los marcadores, así que, bueno, entonces, ubicamos el punto M. El punto M dice en X menos 1, o sea, nos movemos en X menos 1, o sea, en el sentido del semieje X negativo. Nos movemos en, no es un vector, me estoy moviendo en X menos 1. Me muevo en Y1, o sea, Y1 hacia la derecha, y en Z menos 1, o sea que supongamos que vamos a tener este punto. Acá vamos a tener el punto M. Ese punto M es un punto que está en el espacio. A partir de este punto M, que viene de hacer menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, estamos en el punto M, y a partir de ahí vamos a dibujar lo que es el gradiente. El gradiente tiene un componente de una unidad en el sentido positivo X, o sea, desde este punto, una unidad en el sentido positivo de X. En el sentido positivo de X. Entonces, este es el versor Y. Luego tenemos una unidad en el sentido positivo de J. En el sentido positivo de Y, perdón. Y este sería el vector o versor J. Y luego tenemos menos K, o sea, hacia abajo, una unidad. Entonces esto es menos K. Bueno, luego uniendo el punto M, lamentablemente no fue muy afortunado, vamos a ver si a este lo vamos a sacar un poco de escala, lo vamos a hacer un poquito más largo, aunque es también igual a 1, ¿no? Este largo debería ser igual a este, y acá ponemos el valor de menos K. Si unimos el punto de aplicación con el último extremo, este es el vector gradiente, que obviamente es un vector que está en el espacio. Este es el vector gradiente de U, cuya expresión vectorial es este. Más I más J menos K. Tiene esa magnitud que es raíz de 3, o sea que vendría a ser la diagonal principal del paralelepípedo cuyos lados son I, J y K, o sea 1, 1 y 1. ¿No? La diagonal principal de un cubo de lado 1 es igual a raíz de 3. Lo que nos está faltando es calcular los ángulos. Cuando nosotros teníamos z función de x e y, nosotros calculábamos los ángulos a través de tangente, porque teníamos que uno de los componentes era el cateto adyacente y el otro era el cateto opuesto. Ahora acá estamos complicados con eso. Entonces cuando nosotros tengamos u función de x y z, lo vamos a hacer a través de la función coseno. O sea, vamos a utilizar los cosenos directores. Entonces, acá nosotros para calcular la dirección vamos a hacer el coseno de θ x. Bueno, acá no nos queda otra que, como yo había dicho que íbamos a usar θ como ángulo para la determinación, para la identificación del gradiente. Acá vamos a colocar θ x, sería el ángulo entre el gradiente y el semieje x positivo. Θ y entre el gradiente y el semieje y positivo. Y θ z, bueno, ya ustedes saben.
el coseno es cateto adyacente, y el cateto adyacente, como es en x, es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque es la hipotenusa. Por el mismo concepto, el concepto de θ i es igual a lo mismo, porque el coeficiente de en j es igual, cateto adyacente es 1 sobre raíz de 3. Y el coseno del ángulo que forma el gradiente con el semieje positivo de z es, bueno, es menos 1, porque es menos k. Entonces es menos 1 sobre raíz de 3. Si esto lo queremos racionalizar, tenemos, para entregar el resultado de una forma un poco más ortodoxa, multiplicamos y dividimos por raíz de 3. Entonces acá vamos a tener raíz de 3 sobre 3. O sea, si yo multiplico y divido, en el denominador me queda raíz de 3 elevado al cuadrado, que es igual a 3. El mismo valor me queda para el coseno de θ i, y acá me queda menos raíz de 3 sobre 3. Entregando esta información, o lo que es lo mismo, es decir, θ x es el arco o el ángulo cuyo coseno es raíz de 3 sobre 3, lo mismo con θ i y θ z, ya es suficiente como para indicar cuál es la dirección. Si tuviésemos calculadora, bueno, uno tranquilamente podría decir el ángulo que forma el vector gradiente con el semieje positivo. Bueno, usamos la calculadora y decimos 20 grados, 21 grados, no nos va a dar un valor exacto porque esto no corresponde a un ángulo notable, no corresponde ni a 30, ni a 45, ni a 60, pero es más que suficiente como para entender lo que es dirección y sentido del vector gradiente. Este vector obviamente es totalmente oblicuo respecto a cualquiera de los ejes. No siempre va a ser así, en este caso particular sí. Si yo a esto lo veo como, como un vector en el espacio, bueno, decimos que esta dirección y sentido, ¿ven? Dirección y sentido del gradiente es la dirección y sentido del máximo crecimiento de u, máximo crecimiento de u, que es función de x, y z. Dirección y sentido opuesto, el de mínimo crecimiento. Y el perpendicular, que acá es un plano en realidad, porque si ustedes se fijan, al estar esto en R3, todo esto es no solamente este vector, también es esta dirección y sentido, esta dirección y sentido, esta dirección y sentido, esta dirección y sentido. O sea, todas las direcciones y sentido que estén incluidos en un plano que parte, digamos, un plano que pasa por M y que es perpendicular al vector gradiente. Entonces esto es el lugar geométrico en el cual el crecimiento de la función es igual a 0, crecimiento nulo. Bueno, con todo esto nosotros ya hemos hecho todo el desarrollo de lo que es gradiente, digamos, de una función. Hemos hecho, me parece, una buena cantidad de ejercitación. Y como ustedes pueden ver, el tema de tener bien fresco cómo calcular las derivadas sin perder tiempo, y después tener mucho cuidado y con mucha atención para realizar la sustitución, formar la expresión vectorial, el cálculo del módulo, que es el valor máximo de la derivada direccional, intentar un gráfico, sí obligatorio el gráfico cuando es en R2, puede ser optativo el gráfico cuando es en R3, en ese caso uno siempre tiene flexibilidad al momento de calificar el gráfico, pero siempre tratando de mantener cierta coherencia respecto a lo que es el tema de la proporcionalidad y obviamente lo que es positivo, lo que es negativo, para qué lado va. Y luego el cálculo de los cosenos directores. Antes nosotros, cuando el dominio lo teníamos en R2, decíamos el ángulo es el arco, θ es el arco cuya tangente es igual, y poníamos el valor.
Si nos daba de un ángulo notable, como por ejemplo daba resultado igual a 1, sabemos que el ángulo cuya tangente igual a 1 es igual a 45 grados, o raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Pero cuando trabajamos con la función u, función de x y z, lo vamos a hacer no con tangente, sino con cosenos, que son los cosenos directores. Bien.